Dicen que no hay segunda parte buena. Les aseguro que esta sí. Soy Fernando Coto y esto es Conoce el Camino. En la primera parte de nuestro programa exploramos el significado de la palabra palabra y nos dimos cuenta que su significado en hebreo es abeja o fuente de alimento, dabar. Y pudimos hacer la relación entre la abeja y la fuente de alimento gracias a la polinización, y esta a su vez hace posible la producción de semillas para que haya fruto, lo cual es una fuente de alimento. De ahí que la palabra está ligada con todos estos conceptos de abeja, de semilla, de fuente de alimento. Pero vamos a ver qué es lo que la misma palabra nos dice de ella misma, para no tener que especular con todo este tema de semilla, fuente de alimento, fruto y este tipo de cosas. Así que quisiera explorar una parábola muy conocida que el Señor Jesús dio a sus discípulos y se encuentra en Mateo, el capítulo 13, los versículos del 3 al 8, y dice así: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Cuando Jesús termina su parábola, pregunta a sus discípulos si ellos entendieron. Y quizá por la carilla que ellos hicieron, él se dio cuenta que todos tenían un gran signo de pregunta en sus cabezas. Algo que es muy interesante es lo que Jesús dice con respecto a esta parábola. Y lo encontramos en Marcos 4, capítulo 4, versículos 13 y 14. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y es interesante esta parte porque Jesús nos está dando a entender que si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender todas las parábolas? ¿Será que el Señor nos está dando un patrón de entendimiento o de razonamiento lógico con respecto a esta parábola? El versículo 14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Y aquí ya Él nos da una pista porque dice que la palabra se siembra. Cuando nosotros exploramos estos mismos pasajes en los diversos evangelios sinópticos, nos damos cuenta que en Lucas, Él abiertamente nos explica. En el capítulo 8, versículo 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Así que aquí encontramos toda la unión entre las abejas, la polinización, la fuente del alimento, ya que esta es la semilla. La palabra es la semilla que dará fruto. ¿Saben? La semilla es la palabra de Dios. Este es el patrón que rige el pensamiento, no solo en el libro del Génesis, sino a través de toda la Escritura. Y entendiendo este concepto de la semilla como la palabra, es la que nos va a ayudar a poder comprender todos los principios que el Señor nos quiere explicar, así como le dijo a sus discípulos. Si ustedes entienden este principio, este concepto, pueden entender todas las parábolas, todas las preciosas analogías, tales como la que podemos encontrar en el Salmo 1. En el Salmo 1 encontramos esta analogía, y no solo en el Salmo 1, en todas las Escrituras. Pero este nos dice que es dichoso y bienaventurado la persona que no anduvo en consejo de malos, ni que participó con ellos, que no les puso atención, que no sembró mala semilla, sino que en su palabra, en su ley, dice, está su delicia y en ella medita de día y de noche.
Dice en el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Vemos como el propósito de Dios es que entendamos que su palabra es la verdadera fuente de alimento, es la semilla que va a entrar en nosotros para que demos fruto al tiempo, que seamos ese árbol fuerte junto a las corrientes de agua y que todo lo que hagamos nos salga bien. Esta buena semilla se espera que dé buen fruto, así que la semilla es la palabra, que es dabar. Cuando Jesús es tentado por su adversario, en Mateo 4:4, Él nos da otra pista extraordinaria. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Saben por qué ese es nuestro verdadero alimento? Su palabra. Toda la narrativa poética en la Biblia, toda tiene que ver con este concepto de su palabra como la semilla. Todo lo que el mismo Génesis desde el principio nos quiere enseñar es el principio creador, que su palabra es su semilla. En el Génesis capítulo 1, versículo 3, leíamos en el capítulo anterior, en el video anterior, que dijo Dios, y podemos ver esto en cada uno de los días de la creación. Cada uno de los días de la creación es inaugurado con la palabra, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Y no solo Dios dijo, sino que su palabra creadora era buena y todo el fruto que dio su palabra era bueno y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno. El Génesis, en su extraordinaria forma de ser escrita, nos enseña cómo el Creador estaba plantando su jardín, su Edén, o como lo conocemos, el paraíso. Y esta es otra palabra interesante para analizar. La palabra paraíso solo ocurre 3 veces en las Escrituras. Y estas 3 veces que ocurren en las Escrituras es precisamente en el tiempo del segundo templo, lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Y es porque en el hebreo antiguo esta palabra paraíso no existía. La palabra paraíso realmente se deriva del persa, y en persa encontramos la palabra pardis, y esta palabra pardis significa un encierro, es un jardín encerrado. El concepto es los jardines del rey que estaban cercados y protegidos para que él pudiera disfrutar. Este hermoso jardín es lo que Dios planeó para vivir con nosotros, sembrando su buena semilla. Pero en el Génesis nos relatan que en este mismo jardín había un personaje particular cuya descripción podremos analizar en el siguiente video. Un personaje con motivos oscuros. Este adversario de Dios también sembraría semillas en el jardín de Dios. Y su semilla es muy diferente a la semilla de Dios. Y su fruto también. Así que quiero que me acompañe en el próximo video a explorar en la parte 3 de la palabra de qué se trata. Soy Fernando Coto y esto es Conoce el Camino.